para comenzar con esta sesión, con este estudio de lo que se denomina Torah y Cábala. La idea acá es que podamos profundizar en las ideas de la Torah, pero también poniendo un poco de especies, de sabores místicos. En esta oportunidad me gustaría profundizar en los siguientes minutos en un versículo o dos versículos del Nuevo Testamento, en los cuales Jesús enseñó acerca de un personaje con el cual todos estamos familiarizados, porque es una historia que se conoce a nivel global. Es decir, muchas personas, particularmente todas las personas, ¿no? Todos los sujetos que pertenecemos al mundo occidental, estamos familiarizados con la historia de Noé. Así que vamos a ocupar la historia de Noé como una imagen soñada en la cual vamos a volver a tratar de descifrar, de conocer, de asimilar y de integrar lo que es el proceso místico de transformación. Fíjense que las místicas, es decir, toda la idea de la espiritualidad o mejor dicho, muchas espiritualidades tienen esta idea y es que el ser humano se puede transformar. La idea de que el ser humano, en términos del Nuevo Testamento, se puede transfigurar, es decir, mudar en otra forma. Algunas personas le van a decir que podemos ser más allá de la forma humana, es decir, meta humanos, meta humanos, más allá de la forma humana. Tal y como el maestro Nazareno se transfiguró ante tres de sus alumnos en el conocido episodio de la transfiguración. Dicha transfiguración es algo a lo que muchas espiritualidades en el orbe aspiran. De hecho, hay una tradición tibetana en la cual un monje, a través de elevar constantemente sus niveles de conciencia, puede llegar a desintegrarse, que su cuerpo se desintegra y él se convierte en parte de una luz tipo arcoíris, es decir, se le llama como una transfiguración en un arcoíris. La idea que subyace, la idea que subyace tras estas imágenes que la espiritualidad ocupa, es la idea de que los seres humanos que queremos quitarnos las clipot, las cáscaras de la piel, las cáscaras culturales que tenemos, las cáscaras de identidades religiosas que nos han dado, las cáscaras de identidades doctrinales que nos metieron desde pequeños. Si queremos ir más allá de las cáscaras lingüísticas que también tenemos, porque miren, a decir verdad, también el lenguaje es una cáscara. El lenguaje esconde mucho. ¿Por qué razón? Porque si vamos a la dimensión que en Cábala se conoce como Od, que en el universo de la psicología o del famoso universo conocido como Yetzirah corresponde al lenguaje verbal, nos vamos a dar cuenta cómo el lenguaje también nos condiciona. En el lenguaje tenemos tiempos, ¿ok? Hablamos en pasado o hablamos en futuro. Hay verbos en presente, hay verbos en presente continuo, ¿no? Lo que en inglés es el running, corriendo, aquellos verbos que terminan en ing, que ahí tenemos en el castellano, en el español, pretérito pluscuamperfecto, ok, tantas cosas que hemos aprendido que, claro, tienen su lugar en una dimensión muy limitada como es la dimensión de la existencia. Pero recordemos que todo ser, tú eres un ser, todo ser no solo tiene este lado del estar, todo ser tiene al menos dos lados, todo ser tiene dos lados, aquí y el más allá. Claro, muchas personas van a negar el más allá, pero lo que hace la cábala, lo que hace la mística, lo que hace la espiritualidad y lo que hace el Nuevo Testamento, que es lo que hoy vamos a estudiar, lo que hace el Nuevo Testamento es ayudarnos a que progresivamente vayamos más allá de nuestros condicionamientos económicos, de nuestros condicionamientos sociales, la clase social a la cual pertenecemos se debe de trascender, ¿ok? Las etnias, las razas, algunos le llaman así,
El lenguaje hay que trascenderlo, ¿no? Hay que trascender incluso el yo de la psicología, el yo profundo, que muchas escuelas psicológicas nos ayudan a encontrar realmente quiénes somos en un nivel, es decir, porque hay muchos niveles del yo, ¿ok? Hay que trascender también los límites que tenemos. Los límites hay que endulzarlos, como decía Luria, pero también se trata de trascenderlos. Quizás al endulzarlos ya los estamos trascendiendo y obviamente hay que trascender también en niveles superiores, hay que trascender también el razonamiento, la lógica. Todo eso no se destruye, se trasciende porque tiene un lugar. ¿Cuál es el lugar de todos estos condicionamientos? Bueno, son condicionamientos infantiles del aquí. Pero quiero volver a repetir esta idea. El ser en todo su esplendor, el ser no solamente es este lado del estar. El ser también está presente simultáneamente en el más allá. Muy bien, ¿qué tiene que ver la historia de Noé con todo esto y particularmente como Jesús Nazareno la contó? Fíjense que tiene que ver con que si algo hace todo maestro que se dedica a la espiritualidad es trabajar por romper, por destruir, y la mejor manera de decirlo es por trascender la mente lógica, causal, razonable de sus alumnos. Porque esto hay que comprender todos aquellos que vienen al fascinante mundo de la Biblia, de la Cábala, de la Torá, del misticismo, el bendito mundo de la espiritualidad. Hay que comprender que todo lo que nos han enseñado tiene su lugar, pero hay un mundo oculto, hay un mundo invisible, hay un mundo etéreo, más vasto que este, al cual los seres humanos anhelamos entrar. Y cuando no entramos a ese mundo, suceden varias cosas, particularmente si uno va cumpliendo años cronológicos. El ser humano se comienza a desesperar. El ser humano se comienza a angustiar. Porque hay una pequeña voz, la voz interior, que cuando uno cumple 40, 45, 50 años, que comienza a susurrar, ¿será que esto es todo lo que hay en la vida? Y no, hay muchísimo más. El ser también tiene otro lado del estar. Vamos entonces a analizar uno o dos versículos y si tienes por ahí acceso al Nuevo Testamento, me gustaría que te ubicaras en el Evangelio, ¿ok? De Mateo, capítulo 24, y pusieras tus ojos en los versículos que en este momento te voy a mencionar. Puedes ir allí al versículo 37, versículo 37. Vamos a ir al 37 del capítulo 24. Y quiero poner mis ojos, obviamente, no solo en la historia de Noé, sino en unas palabras poderosas que el rabí de Nazaret mencionó a sus alumnos. Lo voy a leer ahorita. Dice de la siguiente manera, Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, es decir, Jesús como buen rabino, conoce la historia de los días de Noé. Y él espera que también toda su audiencia conozca la historia, porque recuerden que en este momento no es que todos tienen rollos de la Torá, no hay Biblias de la Torá, no hay libros en circulación, ¿ok? Por lo tanto, el judío brillante, ¿ok? Brillante de naturaleza y desde pequeños estudian, desde pequeños aprenden el valor de meditar a través del estudio, entiéndase, concentrarse, enfocarse en un asunto. Por lo tanto, cuando Jesús menciona los días de Noé, él da por sentado que toda su audiencia conoce de qué está hablando. ¿Ok? Hoy en día, Noé es una famosa parashat que se toca en un determinado tiempo del año. Y es interesante esto ahorita lo que va a decir. Yeshua, Jesús continúa diciendo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No hay tiempo ahorita, ¿ok? Explicar qué es la venida del Hijo del Hombre. Se los debo para otro video, porque explicar la idea, y más que el concepto, más que la doctrina del Hijo del Hombre, lo cual aquí no existe, en religión se habla de doctrina. En Cábala hablamos de imágenes soñadas, hablamos de arquetipos, hablamos de energías, hablamos de símbolos, ¿ok? El Hijo del Hombre es una imagen críptica,
Y claro, se puede explicar ciertas cosas del Hijo del Hombre, pero recordemos algo, los seres humanos hoy en día sufrimos de un exceso de explicaciones. No estoy diciendo que no hay que explicar. Lo que estoy diciendo es que el ser humano moderno sufre de un exceso de explicaciones. No todo en la vida se puede explicar. De hecho, el misterio forma parte de una sana exégesis, si es que la hay, de una sana exégesis cabalística. Así que otro día hablamos del Hijo del Hombre, pero vamos al 38. Dice Jesús, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Quiero volver a decirlo. Y no entendieron. ¿Qué palabra es? Repito, ¿por qué razón? Porque la cábala o el maestro de cábala lo que anhela hacer es que entiendas, que comprendas, que conozcas. Eso redime al místico. Jesús lo dijo, la verdad te hará libre. No una doctrina, no una creencia, no una catequesis. Te hace libre conocer, entender, comprender, digerir e integrar. Tanto es así que en Israel hay un movimiento que se llama Chabad. ¿Qué es Chabad? Chabad, es decir, cada palabra, cada consonante del nombre Chabad, de ahí se desprende Chabad de la Ja, Jokma, Ba, Bina, y luego Chabad, la de final, la Dalet, Daat. Jokma, Bina, Daat. ¿Qué busca hacer el movimiento de Chabad? Despertar, prender el foco del ser humano, es decir, prender el cerebro. Nachman de Breslev dijo lo siguiente, a mí me encanta mucho la mística hasídica, y él dijo lo siguiente, la Neshama se posa en el cerebro humano. Eso es muy importante, no estamos diciendo que el cerebro humano es la Neshama, estamos diciendo que la Neshama se posa en el cerebro humano. Dicho de otra manera, entre más ampliamos nuestra capacidad cerebral, hemisferio derecho del lado del cerebro, hemisferio izquierdo del lado del cerebro, más capacidad tenemos de entrar en contacto con la Neshama. Y obviamente en Chabad, que Jokma Binadaat, sabiduría, entendimiento y conocimiento, también encontramos la glándula pineal, que en muchas tradiciones es el foco que hay que prender, el llamado tercer ojo, para poder ver que el ser no solamente tiene este lado del estar, hay un lado que está más allá de cálculos, de medidas, de sistematizaciones, de conceptualizaciones, de causalidades, de medidas. Realmente hay un lado que es inmensurable. Así que los cabalistas, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Los cabalistas tratamos de entender. Y Jesús es de una claridad acá absoluta. Él dice que hubo una generación, y recuerden que la historia es cíclica, como que siempre hay generaciones que no entienden que hay otro lado de la vida. Son sujetos que viven una vida unilateral. Y no hay peor cosa, amigos, no hay peor cosa que vivir una vida unilateral. Con mi esposa, con Ethel, okay, compañera, amiga, mi mejor amiga, hemos trabajado con personas, hemos trabajado con almas durante los últimos 30 años de nuestras vidas. Estábamos muy pequeños de edad, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar con las almas. Y realmente las almas sufren porque solo tienen un lado de la vida, solo tienen el lado efímero de la vida, el lado pasajero, el lado concreto, el lado material, el lado social, el lado del ego, el lado del tanto tienes, tanto vales, tantos likes, tantos me gusta, tiene tu cuenta de Instagram, tanto vales. Las personas sufren mucho por eso, ¿ok? Incluso llegar al yo de Tiferet también cansa. Incluso el yo de Tiferet también cansa. Y hay algo más, ¿ok? Y para entrar a ese algo más hay que entender
Hay que entender, hay que entender. De allí que si tú lees los evangelios y los lees despacio, haces una buena tarea, como solemos decir acá en mi querido El Salvador, si tú haces la tarea despacio y con buena letra, despacio lees los evangelios en una lectura comprensiva, en una lectura enfocada, en una lectura que te concentras, tú te vas a dar cuenta de algo. A menudo el evangelista Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también los gnósticos van a hacer esto. Van a decir que Jesús, Yeshua, a cada rato le pregunta a sus talmidim, ¿cómo es que no entienden? ¿Por qué todavía no comprenden? ¿Por qué tienen cegado el entendimiento? Tal parece ser, todo apunta a que un maestro, a que un rabino, a que un místico, a que un cabalista, tal y como a lo largo de la historia ha quedado registro para que hoy nos demos gusto a través de muchos libros leyendo qué es lo que hace un maestro de cábala anhela, desea y quiere que sus estudiantes abran el entendimiento. ¿Ok? De modo que no venga el diluvio y se los lleve. Ok, pero vamos a ver qué es lo que pasa acá. ¿Cuáles son las cosas que más impiden que el ser humano abra el entendimiento? ¿Por qué te cuesta a ti abrir el entendimiento? Te cuesta porque el mismo texto dice que la generación de los días de Noé estaba comiendo y bebiendo. ¿Qué es comer y beber? Comer y beber alude al hecho de que para muchas personas la vida, no ven más en la vida más que comer y beber. Recuerdo cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 15, lo vuelvo a repetir, en 1 Corintios capítulo 15, cuando él está dando una cátedra sobre la idea mística de la resurrección, y también tenemos que entender algo acá. La resurrección no es una doctrina. La resurrección no es algo que vas a entender en una catequesis. La resurrección es un término místico, pertenece a las religiones, más que religiones, pertenece a los movimientos mistéricos, ¿ok? Del antiguo mundo. Si tú quieres entender la resurrección, tienes que estudiar el hermetismo egipcio. ¿Quieres entender qué tiene en mente Pablo cuando habla de resurrección? Tienes que entrar a los misterios de Demeter y Perséfone, ¿ok? Hay que entrar a los misterios eleusinos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque todos estos misterios, todo este secretismo, ¿ok? Da un contexto propicio para entender qué es la resurrección. Pero bueno, volviendo a la Biblia y volviendo a Pablo, él va a decir, aquí no estamos captando lo que es la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, ¿ok? Porque yo veo, primero, no solamente están enseñando cosas que yo no les enseñé, sino que Pablo va a venir a decir, ¿cómo es posible que algunos de entre ustedes no crean en este simbolismo, no crean en esta idea, no crean en la profundidad de la resurrección? Y San Pablo va a decir algo contundente. Si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana morimos. Comamos y bebamos porque mañana el diluvio nos lleva. Mucha gente vive para comer y para beber. ¿Okay? Hoy si vamos a Estados Unidos es un país con un terrible problema. Se llama obesidad. Ya el cuerpo ya no da para eso. El cuerpo revienta, literalmente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque para muchas personas en la vida no hay más que comer y beber. El texto dice, y otros estaban reproduciendo, se casaban y se daban en casamiento. Para muchas personas también la vida no es más que comer, beber, ¿ok? Y reproducirte sexualmente para tener descendencia. Y la vida para muchos es de la siguiente manera, es una vida unilateral. La voy a describir. Es una vida en la cual naces producto de que alguien se casó o se dio en casamiento, es decir, tú vienes acá producto de una reproducción físico-biológica. Para sostener la reproducción física biológica, ok, que te dio luz a ti en un cigoto, en una perfecta unidad, la célula, el embrión, el cigoto, que era un cigoto que comenzó de repente a fragmentarse en una pluralidad de células que han dado lugar a tu maravilloso cuerpo humano. A nivel físico, mucha gente se olvida de eso y por lo tanto comienza a sostener su vida solamente a través de comer y beber. Lo mandan al colegio, lo mandan a la escuela a estudiar.
¿Y para qué lo preparan? Lo preparan para ir a trabajar, ¿ok? Para una multinacional en la cual va a ser esclavo durante toda su vida y en la cual va a conocer a una persona. Se espera que la persona a la cual conozca, o sea, se lleve bien, que sea su alma gemela, que se case, que se dé en casamiento, que coma, beba con él o con ella, en la boda, en la luna de miel, que se reproduzcan, o sea, que sigan trabajando en esa empresa multinacional hasta el día que se mueran o hasta el día en que se retiren para que vayan a su casa y vean crecer a sus hijos, vean crecer también después a la siguiente generación, que se han reproducido sexualmente y que se espera que también vayan a clases, vayan al colegio, encuentren un buen trabajo, se casen, se multipliquen, trabajen duro como esclavos, para que al final, cuando tengan 70, 80 años, se retiren, les quede un fondo pequeño de pensión para que vean a la siguiente generación comer, beber, casarse, que vayan a estudiar duro para que vayan a servir como esclavos en una empresa multinacional que les van a sacar toda la energía hasta el día en que se mueran y ahí va la vida. La vida para muchas personas es eso, claro, obviamente, por eso la gente hoy tiene crisis. Por eso hay tantos déficits de atención, trastornos de conducta, obsesivo, compulsivo, bipolaridad, depresiones, ansiedad, locura, demencia. Es una locura el mundo. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos no entienden. No entienden hasta que se los lleve el diluvio. No entienden hasta que se los lleva la que no los trajo. Por cierto, este pensamiento es muy bonito porque no sé si tú vienes del trasfondo cristiano. En trasfondo cristiano hay una idea que se llama el rapto. No sé cuántos la conocen, ¿ok? El rapto plantea de que en la venida de Cristo hay gente que va a ser llevada. Y cuando ven este versículo de los que son llevados, es decir, toda la gente dice, yo quiero ser de los llevados, ¿ok? No left behind, no de los dejados atrás. Pero si tú lees detenidamente el texto de Mateo, tú te das cuenta de algo, que los llevados son llevados en juicio, es decir, se los llevan las aguas del diluvio. Y los dejados atrás, los dejados son Noé y su familia. Es decir, que la idea es al revés. Es decir, yo creía en el rapto, pues lo tenías al revés. Si es que hay tal idea de rapto en la Biblia, ¿ok? Hay mucha tela que cortar allí. Personalmente yo no creo en esa idea. Pero el punto es que aun y cuando, ok, si tú eres de los partidarios del rapto, ok, aquí lo interesante es que los dejados son Noé y su familia, son los que permanecen en la tierra, y los llevados son los llevados en el agua del diluvio. Es decir, es al revés. Bueno, volviendo otra vez al texto. El punto es que lo que Jesús está diciendo es que la conciencia del Hijo del Hombre, tú vas a decir, ya comenzaste a hablar un poquito acerca del Hijo del Hombre, al menos un poco hay que decir. La conciencia del Hijo del Hombre, porque tú vas a recordar algo, el Hijo del Hombre es aquella figura críptica que Daniel, el visionario profeta, y mejor dicho, más que profeta, Daniel fue un visionario, que el visionario profeta, que el visionario Daniel, ¿okay? Más que profeta, ve en la cual una figura humana, el Hijo del Hombre, de ahí viene la figura críptica, el Hijo del Hombre se acerca delante del anciano de días, el Atik Yomim, ¿okay? El anciano de días. Y el anciano de días le otorga dominio global, universal, que trasciende el dominio judío, trasciende el dominio israelita. Es decir, y es un dominio eterno, es decir, es atemporal. Ok, la conciencia, hijo de hombre, entonces fíjate bien lo que voy a decir ahorita. La conciencia, hijo de hombre, es un entendimiento que te dice, mira, ¿alguna vez tú has entendido, comprendido que tu vida consiste en más que comer y beber? Era lo que decía Jesús de Nazaret, no os afanéis como los demás paganos que dicen que vamos a comer, que vamos a beber. Y comienza el afán. Nunca antes en Occidente había habido tanta abundancia. La refrigeradora, la nevera, como le llaman en Argentina, ok, está llena. A veces hacemos compras en el supermercado, ¿no? Vamos a la tiendona, a la Mercadona, al Hiperpais, a Walmart, y compramos para el mes. Y aún así hay angustia. ¿Por qué llena de angustia? ¿Por qué se llena de angustia el alma de un sujeto
que tiene comida para 3 días más o para 4 o para una semana entera. Se llena de angustia porque su mundo es unilateral. Y no nos equivoquemos, la cábala no es teoría. La cábala es vivir shalom, vivir paz. Vivo hoy, porque solamente hay un tiempo. Ahora. Eso es parte del entrenamiento místico. Para el místico no hay futuro, para el místico no hay pasado, para el místico estamos viviendo un continuo ralentizado de la eternidad. Espero que se comprenda esto. Hay gente que cuando logra entender esto se desequilibra psíquicamente. Por lo tanto, ¿ok? Todo lo que tienes en el tiempo no es más que una imagen. Imagen unilateral. Porque si a la imagen unilateral que tú has construido, crees haber construido, sin darte cuenta que la sigues construyendo, si a la imagen unilateral de tu vida, tú no le sumas el lado de la nada, el lado del más allá, entonces realmente vamos a entrar en una terrible crisis. Yeshua cuando va a decir, parece ser que la enseñanza es sencilla y las personas dicen, yo he escuchado eso 100 veces. No os afanéis por qué van a comer ni por qué van a beber. El punto no es si lo has escuchado. El punto es si lo has entendido. El punto es si lo has comprendido. El punto es si en tu vida ya no hay exceso de angustia. El punto es si en tu vida ya no hay temor por el mañana. Amigos, el miedo al futuro es una señal de cautiverio. Sal de allí. Todo miedo al porvenir, todo temor al mañana es una señal de que aún estás en cautiverio. Y hay que salir de allí. Hay que salir de allí. ¿Cómo? Entendiendo. Entendiendo. Eso es lo que hace la mística. Que entendamos. Por ejemplo, que entendamos la función del diluvio. ¿Sabes qué? Voy a leer otro análisis del diluvio, lo voy a hacer desde la perspectiva de otro gran rabino, ¿ok? Que la iglesia lo secuestró, le llama San Pedro, y lo hicieron primer papa de la iglesia católica, cuando San Pedro de papa no tiene nada. Es un místico también del siglo I, que también va a interpretar el evento de los días de Noé, y quiero ver cómo él lo va a interpretar. Si tienes por ahí la literatura bíblica, que no es más que mística bíblica, me gustaría que fueras a Primera de Pedro. Primera de Pedro, y pon tus ojos ahí en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué me interesa de esto? Me interesa también que hoy miremos a un discípulo, a un alumno del rabí Nazareno, del rabí Yeshua, y que lo miremos a él también dar como un midrash. ¿Qué fue para él el diluvio? Porque también aquí viene lo de entender. Repito, en Cábala nos salvamos por conocer, no por doctrina, no porque nos meten miedo, no porque nos van a decir si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Es decir, todo eso tuvo un lugar infantil en la conciencia de los seres humanos el siglo pasado, ¿ok? Pero ya no es así. Que los seres humanos lo que necesitamos descubrir, hoy en día descubrir, palpar, lo que necesitamos y que es misericordia divina, porque también, miren amigos, a esto no vamos a entrar solamente leyendo libros. A esto no se entra solamente a través de repasarte todas las meditaciones que puedas encontrar en YouTube. Hay un elemento de gracia divina, hay un elemento de regalo, hay un elemento de misericordia divina en todo esto de la espiritualidad que no se puede negar. Solamente los esclavos no conocen de obsequios. Es decir, la genuina salvación, la salvación mística es un regalo. No hay meditación que te pueda meter allí. Porque todo lo que el cielo te da, tal como lo dijo el profeta Isaías, es que compres pan y leche, cosa que sustenta vino y leche, mejor dicho, que compres sin dinero vino y leche. Abundancia divina. Como dice el libro de Apocalipsis, que vengas a beber de la fuente de los ríos de agua viva
gratuitamente a todo aquel que tenga sed. Pues bien, vamos a primera de Pedro 3 y te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera, el 3 y el versículo que voy a leer es el 20. Escucha esto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿ok? La paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé, como que Jesús tiene en mente cuando enseña los días de Noé, y también Pedro, su alumno, de sus principales alumnos, también Pedro tiene en mente los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, ¿eh? En la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas por agua. Y fíjate bien el siguiente versículo, es alucinante. El bautismo, una mikvé, la mikvé, una agua ritual para purificar. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde al diluvio, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aparece también ahí el misterio de la resurrección ligado a una buena conciencia. No puedo ahondar más porque este programa no me permite ahondar más en el enlace, en el ijud que hay entre buena conciencia, ¿ok? Si tú dices, bueno, ¿y por qué los cabalistas hablan de elevar la conciencia? Bueno, porque el Nuevo Testamento es un libro que habla de elevar la conciencia. Tampoco tengo tiempo ahorita, pero tú puedes ir a revisar en Google una concordancia y poner cuántas veces aparece la palabra conciencia en el Nuevo Testamento y te vas a sorprender. Te vas a dar cuenta que la Biblia no es más que un libro para que los seres humanos, ok, nos unamos a todas aquellas personas de cualquier tribu, de cualquier religión que durante todas las épocas históricas han tratado de elevar su conciencia, tener buena conciencia y entrar al misterio de la resurrección de entre los muertos. Pero bien, quiero llegar a lo siguiente ahorita. Fíjense que para Pedro, ok, para Pedro, las aguas del diluvio, vamos a poner acá, para Pedro, y esto hay que entenderlo, para Pedro las aguas del diluvio fueron como esa poza ritual de la mikvah, ¿okay? Mikvé, un baño ritual, en el cual él va a decir, y es interesante porque él va a decir que 8 personas se salvaron al purificarse en el agua ritual del diluvio. Lo que no iba a permanecer fue llevado y lo que permanece para siempre fue dejado. Esta idea es fundamental y ya la voy a explicar con más detalle. Es interesante por qué razón. Porque el 8 corresponde a la letra Het. La letra Het tiene valor de 8. Estamos hablando de la letra Het. ¿Y cómo se llama Noé? Pues Noé, hay que dibujar acá la letra Nun. En hebreo ustedes saben que Noé se escribe con 2 consonantes, ¿ok? Con la Nun, que es esta letra, y también con la J, ¿no? Que es esta, Noah, la Parashat Noah. Así se llama una porción en la Biblia, ¿ok? La porción de Noé. La Het vale 8, las 8 personas que se salvan. El nombre de Noé ya está oculto en el nombre de Noé, las personas que se iban a salvar a través de la purificación ritual del diluvio. Así lo pone San Pedro, ¿ok? Pedro. El Anún tiene que ver, ¿ok? La letra Nun, para todos aquellos que estudian Cábala o han estudiado Cábala, la letra Nun tiene que ver con una transformación con pérdida. La letra Nun significa en pensamiento místico transformación con pérdida. Dicho de otra manera, en el nombre de Noé ya estaba anunciado. El nombre de Noé ya anunciaba que el mundo iba a sufrir una transformación
con pérdida a través de las aguas, como un baño ritual, en el cual lo viejo, lo que no permanece, se iba a quedar, y 8 personas iban a iniciar una nueva humanidad. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque 8, ustedes van a recordar que 8 siempre es el número de lo nuevo. En 7 termina un ciclo. Por eso es que al octavo día se circuncida al chico en el pensamiento o en la vida judía. Y también se le pone el nombre. Es al octavo día, luego de los 7 días de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, es al octavo día que se lleva la celebración de Shemini Atzeret, ¿okay? El octavo día, para muchos el octavo y gran día de la fiesta. Hoy se conoce como la celebración de Simchat Torah, la alegría de la Torah. Pues bien, el 8 es nuevos comienzos. Una nueva humanidad comienza a través de una transformación con pérdida, ¿ok? En una mikvah siempre hay una pérdida. Por lo tanto, los rabinos van a decir que cuando un hombre o una mujer se sumerge en una mikvah, queda lo viejo abajo, en el agua muere lo viejo y emerge una nueva criatura, una nueva creación. Pedro va a interpretar el diluvio como un evento cosmogónico de purificación acá en la tierra. Esto es muy fuerte, ¿no? Es muy grueso. Y también quiero revelar algo más. Quiero revelar algo más. Porque si se fijan, este elemento tiene agua. Tiene agua, ¿ok? Acá tenemos el elemento del agua. Y ustedes van a recordar que en mística, en la Cábala, trabajamos en el árbol de la vida con los 4 elementos que se encuentran presentes en el árbol de la vida, en el Etz HaHayim. Aquí los voy a dibujar de derecha a izquierda. Tenemos la tierra, ¿ok? Luego tenemos el agua, luego tenemos el viento y luego tenemos el fuego. Tierra, agua, viento, fuego. No tengo tiempo ahorita también para dibujarlos en el árbol de la vida, pero ustedes, ya que son estudiantes de Cábala, conocen cómo ubicarlos en los senderos, ¿ok? En los senderos que interconectan las sefirot. Pero quiero que vean acá, tenemos tierra y me gustaría ver cómo es que son las transformaciones con pérdida, ¿ok? Porque ustedes van a recordar que en las escrituras tú vas a encontrar que para cada transformación, para cada transfiguración, siempre hay una pérdida. Es decir, si tú estás pasando ahorita por un tipo de pérdida financiera, por un tipo de pérdida de reputación social, por un tipo de pérdida de algún familiar que quieres, por algún tipo de pérdida interno, no te desanimes, porque en el pensamiento místico, en el pensamiento del Sod, toda transformación tiene pérdida. Se pierde lo que no pasa al otro lado. Se pierde lo que solamente es de este lado del estar. Pero recuerda que el ser no tiene solamente este lado del estar. El ser también tiene el otro lado. Y juntos, ¿ok? Lo eterno y lo temporal forman el ser humano y el ser divino, que luego también hay que unificar en uno. Cuando vemos esto, podemos entonces cobrar ánimo, porque tu pérdida que estás teniendo ahorita, y solo tú sabes qué tipo de pérdida estás teniendo, la pérdida con la cual tú estás lidiando ahorita, solo te está anunciando que estás entrando a un periodo de profunda transformación. ¿Ok? Lech Lejá, le dice la voz divina a Abraham. Y Abraham tiene que perder su tierra, su parentela, la casa de su padre e irse a la tierra que Dios le va a mostrar. No hay transformación sin pérdida. ¿Okay? Los hijos de Israel van a ir a la tierra prometida, van a pasar de la esclavitud a la libertad, pero tiene que haber pérdida. ¿Qué van a perder? La tierra de Egipto. De hecho, muchos en el desierto no querían perder Egipto y querían volver atrás. No hay transformación sin pérdida. Lo que pasa es que los cabalistas, la pérdida la miramos como ganancia. De allí que entrar a la cábala es entrar al pensamiento místico de Jesús, en la cual el que pierda su vida la gana, y todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder. En la paradoja está la verdad. También entrar a los misterios de las paradojas
es algo que todo aquel que quiere entender debe de esforzarse por hacer. Muy bien, de modo que cuando vamos a los 4 elementos y el agua es un elemento, vamos a ver lo siguiente, y esto es bien importante, que la tierra, a los sujetos sin conciencia, la tierra los entierra. A los sujetos sin conciencia, la tierra los entierra. Pero los sujetos que saben que todo está trabajando para transformarnos, para transfigurarnos, la tierra nos hace germinar. Así que, queridos amigos, cuando te estén tirando polvo, cuando te estén tirando tierra, de ti depende, de tu percepción depende, si lo captas como un entierro o como algo que te va a hacer germinar. Cuando vamos al agua, son procesos, estos son procesos de cambio, son elevaciones místicas, son elevaciones de la conciencia. Es un proceso espiritual que aparece también en el Nuevo Testamento. Cuando vamos al agua, el agua a unos los ahoga, pero al sujeto que está elevando su conciencia, el agua lo purifica. Mismo elemento. Los cabalistas van a decir, las energías no son buenas ni malas, la tierra no es buena ni mala, el agua no es bueno ni malo, el viento no es bueno ni malo, el fuego no es bueno ni malo. Todo depende de qué sentido, qué función tú le das, al servicio de qué está. Pues bien, el agua a unos los ahoga, a otros los purifica. A los que entienden, como Noé, como Noah, a los 8 entendidos, que saben que hay algo más que comer, beber y reproducirse sexualmente, los va a purificar. Hay otros que no van a pasar la prueba. Es lo que se queda. Es lo que se queda y no va a permanecer. ¿Okay? Es interesante porque cuando llegamos al viento, el viento lo vamos a encontrar en Pentecostés, en Shavuot, libro de los Hechos. A sujetos de baja conciencia, el viento en hebreo se dice ruach, el espíritu. El viento los arrasa como paja. Isaías 40, apenas han sido plantados los que se creen dueños de la tierra y el viento, el huracán, los arrasa como paja. Pero al místico, el viento lo inspira. El viento lo inspira. Hay inspiración, está lleno de Ruach HaKodesh, puede profetizar, puede dar una clase de Kabbalah, puede dar, qué sé yo, cualquier cosa. Que puede hablar con fervor, puede hablar con denuedo, sus palabras curan, sus palabras brindan alivio, sus palabras son alegres, son contentas, los ángeles escuchan tus palabras y los ángeles se ponen a bailar, es decir, es una tremenda alegría. ¿Okay? Y si seguimos avanzando, llegamos al fuego. A unos el fuego los quema. ¿Ok? Este es el famoso infierno. El infierno no es un lugar, el infierno es un estado de conciencia. Hay gente que el fuego lo quema, pero otra gente, el fuego los refina. El fuego los refina. Me encanta el libro de Malaquías y cómo habla acerca de la venida del mensajero, ¿no? Del Mashiach, y va a decir, y se va a sentar, ¿no? Con fuego, ¿no? A crisolar la plata, a refinar la plata, a refinar el oro, lo que es imperecedero. Pues en la historia de Noé estamos viendo el agua actuar. Y es interesante porque San Pedro en sus epístolas, él va a decir, la próxima vez, ya Dios prometió que la purificación no va a ser con agua. La última vez, Dios va a refinar y dice, en la próxima vez la tierra pasará fuego. Y cuando la tierra pase fuego, lo dice Pedro, vendrá cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia, tal cual lo dijo Isaías. Así que aquí podemos nosotros ver, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver el proceso místico por medio del cual Jesús llevó a todos sus alumnos a crecer, a ascender y a entrar en contacto con su luz interior a través de germinar, a través de purificarse, a través de inspirarse y a través de refinarse. Y todo esto, queridos amigos, comienza cuando tenemos la disposición de aprender sin miedos,
quitarnos los condicionamientos y abrir la mente. Porque a decir verdad, lo que Jesús hizo y lo que los grandes maestros rabinos del judaísmo van a hacer y lo que los místicos también de la cábala hebrea van a hacer van a anhelar abrir el entendimiento de sus alumnos. Muchas gracias.